para el Desarrollo Empresarial de México les da la más cordial bienvenida y agradece su participación el día de hoy. Damos por inaugurada la serie de webinars de actualización con el ponente maestro Carlos Moral Baselis, con el tema de derechos humanos. El maestro Carlos Moral Baselis es licenciado en Derecho y maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Actualmente es alumno del doctorado en Docencia e Investigación Social por el Centro Universitario UD. Tiene experiencia como abogado conciliador en la Contraloría General del Distrito Federal. Participó como subdirector en la Unidad de Política y Control de Presupuestario, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue secretario particular en la Comisión Nacional de Seguridad, órgano administrativo desconcentrado de Previsión y Readaptación Social en la Secretaría de Gobernación, así como asesor en la Cámara de Diputados por Morena en Nayarit. Actualmente es analista coordinador del Departamento de Guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social y docente del Centro Universitario UD. Adelante, profesor. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos a esto que es nuevo para todos y esperemos que les guste. Es una nueva implementación que la universidad de la cual pertenezco les quiere dar a conocer y todo con el fin de que esto se conforme, perdón, como un diplomado que al final del día de hoy les estarán dando más informes. Comenzamos, vamos a hablar de lo que son los derechos humanos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de la calle, con la familia, con los amigos, de expresar muchas veces mis derechos. Tengo derechos humanos. Y sí, es real, todos tenemos derechos humanos porque son universales, independientemente del sexo, raza, religión o cualquier otro mecanismo que nosotros profesemos. Los derechos humanos son garantías que todos poseemos como personas por el simple hecho de serlo. Nos permiten fijar un conjunto exacto de condiciones mínimas necesarias. ¿Para qué son los derechos humanos o por qué nacieron los derechos humanos? Nacieron en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Principios que tenemos como personas únicamente por ser personas. Tenemos que lograr una equidad y una vida digna. Son, claro, por supuesto, basados a derecho, son garantías jurídicas universales que protegen a todas las personas y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y sobre todo, algo muy importante que tenemos como seres humanos, la dignidad humana. Estamos de acuerdo todos que en su momento hemos, espero, no hayan pasado por un proceso de alguna queja sobre derechos humanos, de discriminación o algo que tenga que ver con su trabajo. La verdad es que la actualidad y todo el mundo y todo lo que hoy por hoy nos rige gira en torno a los derechos humanos. Entonces, los principios de los derechos es proteger a las personas por igual, se relacionan entre sí y son importantes. Nadie puede renunciar a ellos y nadie te puede obligar a renunciar a ellos. El Estado tiene como obligación, ojo ahí, como obligación respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos. En caso de que el Estado o alguien mancille o violente, entrará la Comisión de Derechos Humanos para nuestra protección, investigación y sancionar y reparar sobre todo en términos que establezca la ley. Ahí vemos en la diapositiva que los derechos humanos son fundamentales para garantizar la vida, la igualdad, la justicia para todas las personas. ¿Qué tenemos y qué es lo que vemos actualmente en nuestra
en el mundo en el que nos rodea. Protección contra la discriminación y protección contra la violencia. ¿Sale? Los derechos humanos protegen a las personas contra la discriminación. Ojo, no solo por el rol sexual que tienen, sino también por raza, género, la religión, discapacidad, entre muchos tipos de discriminación que pueden existir. También nos protegen contra la violencia. Los derechos humanos protegen a todas las personas, a todas, contra cualquier tipo de violencia, perdón, incluyendo, claro, la tortura, la desaparición forzada, perdón, y la violencia de género. No necesariamente van a proteger a un hombre o a una mujer, protegen a todos o nos protegen a todos por igual. Los derechos humanos nacieron como parte de los errores cometidos, señores, en la Segunda Guerra Mundial. Quien conoce la historia y quien conoce un poquito de nuestra historia sabrá todo lo que se llevó a cabo y todo lo que sucedió en esa Segunda Guerra Mundial. Me refiero a toda la violación masiva que hubo de derechos humanos. Claro, si ustedes se acuerdan, fue todo lo que ocurrió o ocasionó ese grandísimo holocausto en donde también alcanzó a grupos sociales vulnerables, con personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT. Todo esto, por eso nacieron los derechos humanos, que son normas que regulan el pleno respeto, sobre todo, a la dignidad humana. Prácticamente señalan las condiciones básicas para la propia vida humana y sobre todo algo que en la actualidad buscamos nosotros también como docentes y la UDE también, los valores fundamentales del ser humano. Pasamos a la siguiente. ¿Qué desafíos tiene actualmente los derechos humanos? La desigualdad y la pobreza. Los derechos humanos enfrentan desafíos en contra de desigualdad y pobreza, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esa desigualdad y esa pobreza? Actualmente en México estamos luchando contra eso, estamos tratando de que a todos nos vean por igual, no las personas que tengan más recursos o que exista la clase social, que eso está muy marcado. Y la desigualdad no solo en el trabajo o no solo lo que nos rodea, sino la desigualdad en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿A qué me refiero? A que realmente los derechos humanos están buscando unirnos a todos por igual. La desigualdad en un rol social, en un rol sexual, es lo que hoy por hoy nos está afectando y nos está llevando a tener el mundo como lo tenemos. Si ustedes voltean al de al lado, puede ser que la persona de al lado no tenga las mismas posibilidades que ustedes tengan, tanto para estudiar, para comer, pero es igual a ti. Tiene dos manos, dos pies, dos ojos. Somos iguales ante el mundo porque somos seres humanos. Otro de los desafíos actuales que tiene los derechos humanos es el conflicto y la violencia. ¿Por qué la lucha contra el conflicto y la violencia? Porque actualmente, si vemos, México es uno de los países con más violencia a nivel mundial. ¿Y qué pasa? Esto está focalizado a la poca educación que tienen o el acceso tan limitado que tienen ciertos estados de la República a la educación. Antes la educación era prácticamente una obligación y ahorita, en la actualidad, lo que estamos viviendo es, si quieres estudiar, puedes estudiar o si tienes para estudiar, vas a estudiar. La educación debe, en el deber ser y porque nuestra Constitución nos respalda, ser para todos en especial, no necesariamente para quien tenga y para quien no tenga. Por eso es uno de los desafíos actuales,
de los derechos humanos, en donde estamos contraviniendo esa parte. ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Porque realmente no hay la educación en donde nuestros niños puedan ver qué es la realidad y tengan un seguimiento en su educación. No siempre es lo que papá y mamá enseñan en casa, sino también lo que nosotros como docentes le enseñamos a nuestros alumnos. ¿Por qué el cambio climático? Dirán ustedes, pues sí, realmente el cambio climático no afecta tanto a los derechos humanos. Claro que sí, señores. ¿Por qué afecta? Vivimos una pandemia. Si no se acuerdan, vivimos una pandemia en la cual tuvimos que estar encerrados todos y detonó demasiado una enfermedad que nadie conocía, que eran las enfermedades mentales. Nos sentíamos inseguros al salir a la calle, inseguros al tener que protegernos hasta de nuestras propias familias para cuidarlos y cuidarnos. Claro, el cambio climático es algo que nos afecta en los derechos por el bienestar de las personas. Sigamos con la siguiente lámina. Dice, camino a la igualdad, conceptos básicos de género. ¿Por qué de género? Porque seguramente nosotros tenemos a bien hablar solo de sexo, hombre y mujer. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que conocemos y es algo que desde muy niños nos han inculcado que existe el sexo del hombre y la mujer. Pero ¿qué creen? No solo existe la identidad de género o el sexo. Existen más roles que ahorita en un momentito más vamos a ir conociendo. El sexo son las características biológicas, anatómicas y fisiológicas que tiene cada ser humano. El género es diferente. El género son las ideas, creencias, atribuciones sociales construidas por cada cultura, momento histórico, ojo ahí, con el tema de histórico. ¿Por qué histórico? Porque realmente la historia ha ido evolucionando como el ser humano ha ido evolucionando. No podemos quedarnos en una historia en la que no evolucionemos, porque nuestras necesidades como seres humanos nos pide una evolución, por lo cual hay tanto el sexo que conocemos, que son las características biológicas, como el género, que son las ideas y las creencias, atribuciones construidas por la cultura. Ojo, por la cultura y los momentos históricos. ¿Hay desigualdad actualmente en cuestiones de hombre y mujer? Sí, claro. ¿Hay división sexual en el trabajo? Claro, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros dentro de nuestro trabajo o dentro del mundo? Aportar un poquito, un granito de arena, señores. Nada más, en donde no hagamos distinción o división, porque esto es lo que hace la actualidad, dividirnos, separarnos por hombre o mujer. Pero ¿qué creen? Existe algo también que se llama perspectiva de género. Y la perspectiva de género permite que entendamos todos los impactos de diferencias de cualquier situación o condición que se presente en las mujeres o en los hombres. Qué raro, ¿no? Qué raro es escuchar perspectiva de género. Realmente hay un sinfín allá afuera de lo que podemos llamarle una perspectiva de género. ¿Sale? Entonces, hablando un poquito de lo que estamos haciendo como diferencia en el mundo, nosotros tenemos que hacer la diferencia para el mundo, no necesariamente en el mundo, sino para él, para cambiar, para incluir a todos y a todas en nuestro mundo. Recuerden algo, transformar estereotipos. No hay actividad de mujeres o hombres. Todas las personas igual nos involucramos en el trabajo.
¿Cierto o no? Así como yo puedo hacer algo que está haciendo mi compañera de un lado, así como ella también puede hacer lo que yo estoy haciendo, por supuesto. Se trata de unirnos, transformar esos estereotipos que nos han creado a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es lo que les decía, existen conceptos básicos de género. ¿Qué son esto? Género. ¿Qué conocemos como género? ¿Qué es para ustedes el género? Pues se refiere a las construcciones sociales, culturales, políticas que asignan a una persona en función de su sexo biológico. ¿Qué quiere decir esto, Coco? ¿Con qué hablamos con esta parte? Pues sí, es prácticamente como nacemos. El sexo se refiere a las características biológicas y físicas que define una persona como masculino o femenino. La identidad de género es un poco diferente. Se refiere a la percepción de una persona que tiene de sí misma en una relación de género. Y la expresión de género es otro punto muy importante, que es que se refiere a la forma en la que una persona expresa su género a través de su comportamiento, vestimenta, lenguaje u otras expresiones. Si estamos entendiendo un poquito la diferencia de estos cuatro conceptos que nos rigen en nuestra vida diaria, en lo que vivimos día con día y en lo que estamos pues totalmente inmersos, porque no es lo mismo el género de una persona que el sexo de una persona. No es lo mismo cómo se identifica una persona a cómo se expresa una persona. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Vamos a hablar justamente de esto, los derechos humanos dentro de la diversidad sexual. ¿Por qué dentro de la diversidad sexual o por qué tanto alboroto con este tema que algo muy importante que están buscando las personas dentro de la comunidad LGBT es el tema de la adopción, que sea el proceso un poco más rápido o hasta el matrimonio, que tengan derechos, que tengan obligaciones, que poderse casar te genere también que tengas, si tu pareja tiene la seguridad social, que también tú puedas adquirir la seguridad social. Entonces vamos a hablar un poquito de la diversidad sexual, ¿sale? La diversidad sexual y de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar, vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades. ¿Qué es esto? Un mundo enorme de posibilidades de expresar tu forma de ser. O sea, reconocer la diversidad sexual implica respetar y asegurar la igualdad de trato. Y por supuesto, también la igualdad de oportunidades, señores, para todas esas personas que tienen y que son consideradas como libres, porque no se les debe de olvidar algo muy importante. Dentro de nuestra Constitución tenemos los primeros 29 artículos a nuestras garantías individuales y una de ellas es la libertad. Que están las garantías individuales ligadas al tema de los derechos humanos? Sí, por supuesto. Los derechos humanos, señores, son universales. Los tenemos por el simple hecho de haber nacido. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo ese tema de la diversidad sexual, la expresión de género, las características sexuales? Pues bueno, como ya se los comentaba, la expresión de género viene desde una forma de hablar, forma de manifestarnos, un modo de vestirnos, a vestirnos más masculinos, vestirnos más femeninos,
todo, todo eso. Comportarnos socialmente en el rol en el que nos desempeñemos de una manera. Las características sexuales también, como se los mencioné, son físicas y biológicas, por supuesto. Cromosómicas, claro, ¿por qué? Porque tenemos para el femenino el XX y para el masculino el XY. Lo han oído, han crecido con ellos, hemos crecido con ese tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque así es como actualmente no necesariamente nos regimos. ¿Me explico un poquito? Estoy dando a entender un poquito a dónde quiero ir con el tema de la diversidad sexual. Identidad de género no necesariamente es mujer, no necesariamente es hombre. Orientación sexual, ¿cómo te sientes? Asexual, bisexual, heterosexual. Pero ojo, todo esto tiene que ver con la igualdad, el respeto a la persona. Si nosotros nos enfocamos a solo ver porque es una persona diferente a mí, no tendría razón de ser la creación de los derechos humanos, porque perdón, señores, pero los derechos humanos es el simple hecho de haber nacido, lo tenemos. La diversidad sexual tiene un impacto significativo actualmente con nuestra sociedad, principalmente por la relación directa con los derechos humanos y sobre todo con la justicia social. Todas las personas merecen, ojo, la igualdad de derechos, protección legal y respeto. Todos en esta vida merecen respeto, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género que tenga. La diversidad sexual, como todo, hace referencia a las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad como mejor les plazca. Así también, claro, por supuesto, de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidad sexual y de género distintivas de cada cultura y de las personas y de los derechos que los protegen. ¿Qué pasa? Hay muchos países en el mundo que actualmente el tema de la diversidad sexual está mal visto. Pero ¿qué creen? Los derechos humanos están ahí para protegerlos, para cuidar su vida por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de haber nacido en este pedazo de tierra que nos tocó. Derechos humanos fundamentales que tenemos. ¿Cuáles son? Pues la igualdad ante la ley. ¿Por qué la igualdad ante la ley? No solo hablando, ustedes ahí verán en la diapositiva que dice la comunidad LGBT, no solo hablando de la comunidad LGBT, somos iguales ante la ley, todos seres humanos. Vamos a hablar un poquito del tema LGBT. Tienen derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. Si ustedes han visto o han ido a restaurantes, verán que en una placa en la entrada de algún restaurante tiene que decir eso. En este establecimiento no se discrimina por sexo, raza, religión, orientación sexual u identidad de género o identidad de género. Es eso. Todos somos iguales ante la ley. Si yo mato siendo hombre a otro hombre, pues me van a juzgar como hombre. Si yo mato a otra persona, a una mujer, por ejemplo, me van a juzgar, pero no simplemente van a decirme que fue un homicidio hacia una mujer. Depende la forma en la que hice ese acto, tendrá sus diferencias. Podrá ser o podrá ser llamado como feminicidio. ¿Sale? La no discriminación. La comunidad LGBT justamente lo que busca es tener derechos a no ser discriminados, al acceso a la educación, al empleo,
a la salud y entre muchos más otros servicios. Pero si nos ponemos en otra perspectiva, la discriminación, a la no discriminación, perdón, no solo para la comunidad LGBT, sino para todos. ¿O no les ha pasado que a veces llevan los papás a la escuela a los pequeñines y estamos viendo que, híjole, trae el zapatito roto, trae la camisa rota? Ojo, vuelvo y repito y se los voy a repetir en todo este proceso. Por el simple hecho de haber nacido, tenemos derecho a que no nos discrimine. Libertad de expresión es algo que no solo busca la comunidad LGBT, sino todos creo que tenemos la libertad y queremos expresarnos abiertamente, siempre y cuando no dañemos a terceras personas. La libertad de expresión incluye la libertad de poder expresarte abiertamente y decir tu orientación sexual o tu identidad de género. No importa, no pasa nada. Eres libre, tienes toda la libertad de expresión, toda la libertad que quieras de expresarte. Sí, también cualquier persona lo tiene sin dañar a terceras personas. Derecho a la privacidad. Las personas LGBT tienen derecho a la privacidad, incluyendo mantener su orientación sexual. Tú, tú no tienes por qué sacar, como dicen comúnmente, del closet a alguien si no te lo pidió, si ni te está diciendo que lo hagas. Todas las personas dentro de la comunidad LGBT tienen derecho a mantener su orientación sexual en privado, así como ustedes, como yo, como todos los que estamos hoy conectados, tenemos ese derecho de mantener nuestra privacidad. Por eso se llama privacidad, porque es para nosotros. Es algo que en el momento que nosotros queramos decir, lo expresemos. Por eso tenemos libertad de expresión. Ha jugado un papel muy importante la Suprema Corte actualmente. Ha desempeñado una labor fundamental en la protección de las minorías sexuales. ¿Por qué hacer hincapié en las minorías? Porque es eso, son un pequeñito punto en la sociedad que está luchando para tener derechos. Justamente la lucha de estas personas forman parte de un colectivo que ejercen plenamente los derechos para que sean tratados con dignidad, así como te tratan a ti en tu casa, en la escuela, en el trabajo. Eso es lo que buscamos todos con los derechos humanos, no solo la comunidad LGBT. Claro, estoy basándome a la comunidad LGBT, perdón, porque es una minoría, como le decía, es un puntito dentro de la sociedad, ¿sale? La Suprema Corte ha sido pionera en el ámbito global en ser el primer tribunal constitucional en el continente americano que declaró inconstitucional las normas que impedían el matrimonio de las parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque las consideraban discriminatorias. Y es real, porque una persona que ama a otra persona no puede contraer matrimonio. Si al final, en el contraer matrimonio, el firmar ese papelito, te genera derechos y obligaciones, señores. Simple y sencillamente, estoy firmando un papel con la persona con la que yo quiero tener derechos y obligaciones. Y justamente nuestra corte ha sido de las pioneras en declarar inconstitucional este tipo de cosas. Además, en la resolución pactada y dictada por el mundo, se instrumenta un modelo unilateral de reparación de discriminación normativa. Ojo ahí, ¿eh? Ojo para todos aquellos que están conectados aquí y están estudiando o están en las leyes. Esto es algo que si lo venimos viendo desde hace 20 años, no estaba. Se ha reformado. ¿Por qué cambia? ¿Por qué se reforma? Porque el mundo cambia y evoluciona. No podemos seguir con las leyes de hace 50 años cuando el mundo ha crecido, ha ido evolucionando. La Corte ordenó
directamente a las autoridades administrativas que permitieran casarse con una pareja de su mismo sexo y que las normas impugnadas establecían que el matrimonio solo podía existir en hombre y mujer. Actualmente eso ya no sucede en México. En muchos estados aún está, pero se está buscando que sea totalmente. Además, en los últimos años, la Suprema Corte ha consolidado una doctrina jurisprudencial progresista y protectora de los derechos de la diversidad sexual. Creo que en México son de los pocos países del mundo que ha logrado esto. En sus sentencias, perdón, ha determinado que la Constitución no solo protege a un único modelo de familia ideal, que exclusivamente tenga su origen en el matrimonio del hombre y la mujer. Si se dan cuenta, la Constitución ha evolucionado como ha evolucionado el mundo y no necesariamente nos hemos quedado arraigados de que el matrimonio es de hombre y de mujer. ¿Sale? Sin embargo, para que estos esfuerzos realmente tengan un verdadero impacto social, es necesario que todos, allá en casita, los que están escuchando esta conferencia, cambien, difundan que todos tenemos derechos humanos y que todos somos iguales. Discriminación y derechos humanos. ¿Qué pasa? La intolerancia tiene un fundamento importante con todo lo que nos rodea, porque es el rechazo a todo aquello que consideramos diferente. Con este argumento se justifica la discriminación. Una persona intolerante que no acepta que existen más puntos de vista o que existen más personas en el mundo. Con un marco de convivencia, no reconoce ni se da cuenta de que en la diversidad se encuentra la posibilidad de un enriquecimiento personal y social. Y que está en todas, pero en todas las esferas sociales. No solo la gente que tiene dinero. En cualquier esfera social encontramos la discriminación. Y la discriminación que se comete en contra de las personas por sus identidades sexuales es conocida como homofobia. Ojo, si tú estás discriminando a una persona porque no te parece que sea homosexual, estás cometiendo un acto de homofobia. Y eso ya lo tenemos penado. Así que aguas cuando cometan algún acto de discriminación, porque justamente la homofobia son a todos aquellos actos que limitan el acceso al goce o ejercicio de los derechos humanos relacionados a cada uno de los grupos de los actos de violencia, como sea, cualquier acto de violencia. ¿Sale? La participación que tenemos los hombres en una construcción de la igualdad va a ser la diferencia para que este mundo progrese, crezca, evolucione. Dejemos a ese lado la masculinidad que nos han creado a todos y volvamos una masculinidad un poco más alternativa. ¿Para qué? Para que seamos más participativos en las tareas del hogar, en el cuidado del hogar. Recuerden algo que les he venido diciendo a lo largo de estos minutos. Somos iguales. Si somos iguales ante la ley, ¿por qué vamos a poner una distinción personal con las personas? ¿No? No se nos va a caer la mano por barrer en la casa. No se nos va a cambiar nuestra masculinidad por lavar un traste. Ojo ahí, nosotros somos la diferencia siempre de todo lo que nos rodea. Derechos humanos son derechos inherentes. ¿Por qué son inherentes? Porque todos lo tenemos por el simple hecho de ser humanos, independientemente de tu nacionalidad, raza, género, religión o cualquier otra condición. Tienen un enfoque de dignidad
o hacia la dignidad. ¿Por qué? Porque busca proteger eso, la dignidad humana, promover el bienestar, perdón, de las personas. Ejemplo, algo simple, básico que tenemos todo, derecho a la vida. Todos la tenemos, todos, todos tenemos derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la libertad de movimiento, ¿o no es así? Porque tú te puedes mover libremente por la calle, puedes ir a donde tú quieras, te puedes desplazar a donde a ti se te plazca. ¿Estamos de acuerdo, no? Derecho a la educación es lo primerito que toqué. Todos tenemos un derecho a la educación, pero ojo, a una educación libre, no forzada, señores. Y algo muy importante, derecho a la salud, a una salud digna. Lo tenemos en los derechos humanos. No necesitan decírnoslo, no nos los necesitan poner en un papel. Es parte de nuestros derechos humanos. El Consejo de los Derechos Humanos en la ONU, por su parte, estableció un sistema conocido como un examen periódico universal en el 2006. Este mecanismo justamente evalúa las situaciones de los derechos humanos en todos los estados miembros de la ONU. Existen dos pactos internacionales que son los vinculantes en este aspecto, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos dos forman parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Algo que nunca me voy a cansar de expresar y de decir porque me encanta y me apasiona. Los derechos humanos están contemplados en la ley garantizados por ella a través de los tratados y del derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Las leyes relativas a los derechos humanos existen gracias a que los gobiernos han determinado cosas que no nos impiden hacer. La legislación relativa de los derechos humanos sigue creciendo y ampliando derechos y libertades fundamentales que están en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y ya para concluir un poquito el día de hoy y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, les dejo unas pequeñas frasecitas ahí para que hagan una retrospectiva con ustedes mismas. Nadie puede volver a nacer, pero cualquier persona puede comenzar a crear un nuevo final. Ojo cuando discriminemos a alguien. Ojo cuando digamos algo y nos haga ver mal o nos haga expresarnos mal. Todos somos iguales. Todos tenemos derechos y obligaciones, señores. La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias de verdad por estar y por haberme acompañado el día de hoy. Ha sido un experimento nuevo para mí el poder presentarme con ustedes, dar esta ponencia de derechos humanos, que la verdad es que a mí me gusta mucho el tema de derechos humanos, me apasiona demasiado y es algo que se va y lo estamos implementando en la UD, universidad a la que estoy orgulloso de pertenecer y ser parte. Les dejo y cedo los micrófonos a la maestra Cristina, que les va a dar un poquito de información. Gracias, 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 gracias a la doctora Paola, que me permitió ser pionero en esto, y a todo el personal docente de la UD que ha estado apoyándome toda la semana y está aquí conectado, a todas las personas que estuvieron conectadas hoy. Gracias infinitas, de verdad, gracias. Espero de corazón que les haya gustado, que hayan aprendido y vamos a aprender todos juntos de derechos humanos. Cedo micrófonos. Gracias, maestro Baselis. ¿Me escucho? Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer estos minutos, su valioso tiempo para este pequeño webinar. El Centro Universitario UD tiene dos mensajitos rápidos. El primero es que
como bien lo dijo el maestro Carlos Vaselis, él comenzó esta serie de webinares. Vamos a tener otro el 18 de febrero del 25 con el tema Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a estarlo difundiendo en el centro universitario, en plataforma, en redes sociales. Les pedimos que si saben de algún estudiante, incluso un licenciado ya titulado en Derecho, es importante y es de suma importancia este tema del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Civiles. Como ustedes saben, en la actualidad, lo que se está manejando ahorita es cero papel. Ya no vamos los abogados a trabajar como era antes, lo acaba de decir ahorita el maestro Vaselis, las leyes han cambiado, se han renovado, y entonces pues el centro universitario tiene a bien capacitarlos, el que tenga el deseo de participar en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a estar en extensión universitaria. Si me apoyan, por favor, con la diapositiva, se los voy a agradecer. Ahí aparece mi nombre de una servidora. Estamos en extensión universitaria, difusión universitaria del Centro Universitario UD. Ahí aparece un teléfono donde los vamos a estar atendiendo para todos este tipo de webinares diplomados. Si bien es cierto, el maestro Carlos Vaselis tuvo a bien mencionar al inicio de este webinar que se va a aperturar el diplomado de Derechos Humanos. Entonces, aquellos alumnos o docentes que están presentes el día de hoy, vamos a atenderlos con mucho gusto, vamos a mandar toda la información pertinente al Diplomado de Derechos Humanos. El Diplomado de Derechos Humanos comienza ya este viernes 7 de marzo del 2025 y estaré atenta a todos sus informes, dudas, preguntas. Por otro lado, el Centro Universitario UD tiene un proyecto en manos, ya estamos arrancando con ello y quisiera invitarlos para que hagan esta invitación, esta difusión. Vamos a trabajar con adultos mayores, vamos a capacitar, vamos a dar cursos, conferencias, todas aquellas inquietudes que tengan los adultos mayores. No sé si tengamos por ahí, por favor, en la pantalla el nuevo proyecto del Centro UD. Y si no, pues vamos a hacerlos llegar a través de plataforma y todas las redes sociales para que ustedes puedan invitar a algún adulto mayor. Vamos a tener canto por todas estas personitas que van a estar al frente de este grupo de la tercera edad o el adulto mayor, van a aprender cosas, vamos a ir a interactuar, va a haber canto, va a haber manualidades, va a haber inglés, va a haber un tema muy importante. Muchas personas allá afuera tienen miedo de trabajar o de mandar una transferencia por el celular. Vamos a capacitar a la tercera edad para tener ese conocimiento del celular. Va a haber muchas actividades y pues esperen su invitación a través de la plataforma y todas las redes sociales. Aquí acabo de ver rápidamente, se van muy rápido el chat y me preguntan que si el diplomado va a ser presencial o en línea. Escríbanos y les vamos a mandar toda la información, todo el flyer, los costos de este nuevo diplomado. Muchísimas gracias a la participación del maestro Carlos Vaselis, gracias a todos los alumnos que están aquí, gracias a los docentes, gracias a todo el equipo de academia del Centro Universitario UD y no me queda más que desearles buenas noches y pues nos vemos por allá mañana. Muchísimas gracias. Felicidades, maestro. Algunos mensajes en el chat. Es excelente ponencia, excelente maestro. Gracias, profe. Un abrazo. Muchas felicidades, profe. Son algunos de los mensajes que puedo ahorita visualizar. Que tengan una excelente noche y nos vemos en el Centro Universitario UD. Gracias. Gracias a todos. Excelente noche. Nos vemos.